Hola amigos, soy Pedro Guevara y esto es El Perú que soñamos. El día de hoy tenemos un verdadero invitado de lujo, una de las mentes más lúcidas del Perú, defensor de la libertad política y la libertad económica. Para mí es un gusto y un honor tener como invitado a Pablo Bustamante Pardo. Gracias Pablo por estar aquí en este programa. Muchas gracias a ti, Pedro, por la invitación. Encantado de estar contigo. Bueno, Pablo es ingeniero industrial de la UNI, tiene un Master of Science del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester. Él es un director y ha sido presidente de IPAE, dirige uno de los más importantes think tanks liberales del Perú con su amigo, nuestro común amigo y compañero Jaime Antaus. Y hoy vamos a hablar de un tema fascinante, el Perú que soñamos, enfocado en ese futuro glorioso que nos espera. Pero ese futuro que probablemente no nos espera si es que no actuamos ahora. Por eso es que hoy vamos a hablar de ese horizonte para el mediano y largo plazo que nos espera a ese Perú maravilloso y glorioso. Pablo, quizás hoy vamos a tener una clase maestra tuya a fin de que nos des algunas pautas de todo ese arsenal de propuestas que han formulado tú, Jaime, a través de Lampadia. Y ese arsenal que nos permitirá convertirnos en un país desarrollado. En términos de los desafíos que se plantean en el mundo contemporáneo, tenemos entre otras cosas esa revolución industrial 4.0 que va a cambiar y está cambiando dramáticamente el contexto mundial. ¿Cuál es tu diagnóstico y cuál es tu perspectiva de actuar en términos de cambiar a nuestro país? Te escuchamos. Gracias. Bueno, mira, yo creo que el Perú tiene un futuro glorioso, ¿no? Es un país bendecido por todos los dioses, ¿no? Desde los dioses del incanato hasta los dioses, ¿no?, que vienen de Occidente, ¿no? Pero hay que pelearla. Hemos tenido una gran recuperación hace algún tiempo, pero evidentemente nos descuidamos, ¿no? No hicimos lo necesario para explicarle a todo el mundo lo que estaba pasando, de dónde veníamos, a dónde podíamos ir, y hemos tenido un batacazo y un retroceso súper importante. Entonces, la idea de esta presentación contigo es recorrer un poco el contexto para ver por dónde es que hay que pelearla, sobre todo, que es la parte más importante. No sé si podemos ver las láminas. Pasamos a las láminas que hemos preparado. Bueno, vamos a empezar por el contexto global, las macro tendencias que afectan, quieras o no, al Perú. El Perú vale la pena y tenemos un futuro glorioso, pero tenemos que lucharla. Así es. La siguiente, veamos, por favor. Estamos entre dos grandes retos, ¿ya? El reto, como tú has comentado, de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, que está transformando la vida de los países, las empresas y las personas, ¿no? Ya está muy avanzada, por supuesto, y las brechas que nunca hemos superado, ¿no? Las brechas que no hemos superado en educación, en salud, en infraestructuras y en tecnología. Es un reto mucho más difícil que para cualquier otro país, ¿no?, que ha estado mejor manejado. La siguiente, por favor. Esta revolución industrial, como tú sabes, está cambiando todo, ¿no? Y se está deshumanizando muchas cosas, ¿no? Y eso lo hace más difícil cuando tenemos tanta gente a la que darle un empleo digno, un empleo decente. La siguiente, por favor. Por ejemplo, nosotros tenemos un sector pujante, maravilloso, súper exitoso, que es el de la agroexportación. Pero ya hay la amenaza para el Perú de fábricas de frutas y hortalizas verticales que se van a poder instalar en Nueva York, en Chicago y en Los Ángeles, donde están los consumidores, ¿no? Yo, como director de oficina comercial en Taiwán, conocí al experto número 1 en agricultura vertical, profesor Feng de mecatrónica. Lo queríamos traer al Perú, pero es definitivamente una amenaza. No lo queremos acá. Claro. Este es un avance tecnológico extraordinario, pero para nosotros es muy complicado. Claro. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos para sacarle el jugo a ese gran potencial de la agroexportación. Quizás para puntualizar en qué consiste la agricultura vertical, es en esencia
la agricultura hidropónica con un sistema mecatrónico que le da a la planta los insumos, los ingredientes, primeramente para producir sin pesticidas, en condiciones de pulcritud increíbles. Segundo, porque la productividad se incrementa de 60 a 100 veces, no 60%, sino de 60. Si tienes una hectárea, sí, es como si tuvieras 60. Pero felizmente, Pedro, todavía hay varios años para que eso cunda. Y sobre todo a gran escala. Nosotros tenemos que continuar con lo que hacemos, que son productos de alta calidad que llevamos a los mercados más exigentes del mundo. Exacto. Pero nos referíamos a la amenaza y para que la gente entienda en qué consiste. Así es. La siguiente, por favor. Igual con nuestros minerales, ¿no? Ya se está haciendo explotación de minerales de los fondos submarinos, ¿no? Yo conozco a un australiano, accionista de una empresa en Papúa Nueva Guinea, que tienen además unas leyes de cobre, de zinc espectaculares, ¿no? También se está hablando de explotación minera en el espacio, ¿no? Y por supuesto el otro tema es sustitución de materiales como el grafeno, etc. Entonces las riquezas que tenemos, que no hemos logrado todavía convertir plenamente en riqueza para nuestros ciudadanos, están ahí por un tiempo corto, que tenemos que aprovechar. Y no nos vaya a suceder como con el salitre, así el guano de las islas, ¿no? Entonces, o el tenemos caucho. Grandes posibilidades, pero si no las trabajamos, van a desaparecer pronto, ¿no? La siguiente, por favor. Por otro lado, también tenemos otra cosa positiva, que es un bono demográfico positivo. Tenemos más gente en edad de trabajar que gente que esté fuera de la edad de trabajar, pero eso no va a durar mucho tiempo, va a durar, según esta información, hasta el año 38, ¿no? Entonces estamos hablando de 14 años más, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer las cosas bien ahora. No podemos perder tiempo, no podemos perder oportunidades. Nuestro mandato, para mí es muy claro eso, es nivelar a nuestros pobres con el resto del mundo. Nuestros pobres no están insertados en el mundo de hoy. Si no lo hacemos, vamos a la siguiente, los vamos a condenar, ¿no?, a vivir eternamente en lo que se puede llamar los arrabales de la globalización. Los peruanos que estén en mejor situación económica van a poder usar tecnologías, van a poder circular por el mundo, van a ser parte del mundo que se está desarrollando con la revolución industrial. Y es que, como tú bien dices, las brechas se van. Hay un profesor McAfee de MIT que anunciaba esto desde hace 7 años. Y una de las consecuencias de la transformación 4.0 es que las brechas entre quienes acceden a la ciencia, la tecnología y la globalización se van incrementando, porque ya no es solamente que reemplazan a un obrero con un robot, un sistema informático, un algoritmo reemplaza a un jefe de planta. Claro. Incluso el que era probablemente un trabajador manual ya va a ser reemplazado por un aparato, por un algoritmo. Claro. En cambio, quienes van a poder acceder a la sociedad del conocimiento van a poder trabajar por más años de vida, y esa brecha entre quienes pudieron acceder a los beneficios y quienes no, se va a incrementar. Por supuesto, esa es una tremenda amenaza, ¿no? Por ejemplo, acceso a calidad en educación, en salud, cambia completamente tu perspectiva de vida. Entonces no podemos mantener a nuestros pobres fuera de ese mundo global, no podemos hacerlo, es un crimen, pudiendo hacer algo para solucionarlo. Que es crear riqueza. Así es. Vamos a la siguiente, por favor. Exactamente, crear riqueza, ¿no? Es lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer. Pero preguntémonos cómo, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos que aprovechar lo que tenemos, que además es mucho. La siguiente. Pero no se puede crear riqueza dentro del Perú. La riqueza, nosotros somos un país pequeño, tenemos que traerla de afuera. Veamos la siguiente, por favor. La riqueza entonces tiene que venir de básicamente nuestras exportaciones, ¿no? De nuestra minería, de nuestra agricultura, de nuestro turismo, ¿no? De ahí viene la riqueza. Y para entender en qué contexto estamos y cuáles son los valores de lo que tenemos que defender y cómo limpiar malentendidos
¿no? de campañas mediáticas horrorosas que han malogrado las mentes de nuestros políticos y de nuestros ciudadanos, podemos ver algo en la siguiente lámina que es muy interesante. Si nosotros exportamos un polo de algodón fino, ¿no? y lo vendemos en Miami a $80 en una tienda buena, ¿no? ¿Cuánto queda en el Perú? Máximo el 10%, por todo concepto, incluido impuestos. Si vendes una palta en un supermercado, no cambies por favor, si vendes una palta en un supermercado inglés en 2.5 libras esterlinas o 2 libras, ¿cuánto queda en el Perú? 60%. Si exportamos concentrados de cobre, no cobre fino, concentrados de cobre a la China, ¿cuánto queda en el Perú? 86%. ¿Qué quiere decir eso? La siguiente, por favor. Que el valor agregado está en la minería, no está en el sector industrial. El valor agregado de la minería es 70%, pero en el caso de la industria nacional no pasa 35%. Pero tenemos todo distorsionado. Tenemos profesores de la Católica que dicen que exportamos piedras. Y otra cosa interesante, si exportáramos cobre fino en lugar de concentrados de cobre, por supuesto habría mayor valor, pero habría 14% más. No estamos hablando de 5 veces más, 10 veces más. El valor agregado ya está en la producción de cobre, que requiere muchísima inversión, que requiere muchísimo entrenamiento y capacitación de nuestros trabajadores, ¿no? Con las técnicas más modernas, con los cuidados de hoy día en términos sociales, en términos de ambiente, que son muy sofisticados, ¿no? Entonces hemos desconocido de alguna manera lo que es esta riqueza que tenemos que revalorar, ¿no? Y a veces el salto puede ser aparentemente mínimo. Yo te cuento mi experiencia en Taiwán. Apoyamos con un estudio de inteligencia de mercado, haciendo el seguimiento de empresas danesas que estaban produciendo productos de la minería que eran competidores. Descubrimos un nicho interesante y 2 empresas peruanas empezaron a exportar lo que tú dices, ya no solamente el cobre como en valores intermedios, sino con un proceso más avanzado. Y muchas veces esa narrativa de decir que exportamos simplemente materia bruta no es cierta, porque la minería tiene de por medio ya un proceso que justamente permite que llegue a los mercados. Absolutamente, ¿no? Y en el Perú tenemos, por supuesto, la oportunidad para duplicar la producción de cobre. Podemos superar 5 millones de toneladas anuales, ¿no? Podemos hacer exportaciones adicionales a las que tenemos hoy de 20.000 millones de dólares fácilmente. Podemos generar 3% adicional de PBI, ¿no? Y recursos fiscales por lo menos de 18.000 millones anuales. Entonces tenemos suficientes elementos para superar la pobreza, ¿no? La siguiente, por favor. Y además del cobre, por supuesto, podemos exportar zinc, el litio que todavía lo tenemos dormido, plata, oro, frutas y hortalizas, como hemos comentado, 200 veces más productos forestales. Chile exporta más o menos 8.000, 9.000 millones de dólares de productos forestales, de origen maderero. En el Perú, 200 millones. Nuestro potencial, según mi amigo, que lamentablemente ya no está con nosotros, Antonio Braque, es 5 veces el de Chile. O sea, solo en productos de origen maderero podríamos exportar 40.000, 50.000 millones de dólares por año, que es casi el total que exportamos hoy día. Ese es el potencial de este país. Peces y productos de desarrollos biogenéticos, el turismo, por supuesto, 10 millones de turistas al año, estamos muy atrasados, ¿no? Y en emprendimientos industriales. El Perú sería, si hacemos las cosas más o menos bien, pues no tenemos que hacerlas perfectas, es imposible, pero es un país muy fértil. Con un poquito de agüita crece todo, con un poquito de hacer las cosas bien, las cosas crecen. Y un poquito más de tecnología. Por es. ejemplo, la industria piscícola en Taiwán y los países asiáticos no depende del clima. No, claro. Ellos dependen de la oferta. Producen tantos camarones como necesite el mercado. Claro. Tanto pescado como realmente venga de la oferta. Así es. En cambio, nosotros estamos a merced de las condiciones temporales, ambientales, del fenómeno del Niño.
el impacto que se puede lograr en la piscicultura y el uso de la tecnología, como tú bien me has mencionado, es impresionante. Y si hacemos pues las cosas, como te digo, medianamente bien, seríamos lo que siempre nos debido ser, un país rico con una población próspera. Y eso es un tema de bienestar general. La siguiente, por favor. Acá hay otro indicador de esa potencia que tiene el Perú. Este es un cuadrito que preparó para la Ampadia Carlos Amati León, ¿ya? Donde muestra que en el Perú, en 180.000 hectáreas, se puede producir 2.500 millones de dólares de productos de frutas y hortalizas. Mientras que para hacer más o menos lo mismo, en otro país como Argentina y Brasil, se requieren 2.600.000 hectáreas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos fácilmente duplicar y triplicar lo que hacemos, mientras que esos otros países ya no pueden duplicar las áreas de cultivo para cultivos intensivos, como la soya y el maíz. Pero nosotros sí podemos multiplicar la producción de uva, arándano, espárrago, mando, en fin, la mandarina, y etcétera. Justamente porque Dios nos dio esa biodiversidad extraordinaria. Con menos uso de agua, sin generar, como se genera, digamos, en otros espacios. La huella ambiental. La huella ambiental. Entonces, esta es otra bendición. La hemos aprovechado, por supuesto, los últimos años, desde que empezó la revolución de la agroexportación, pero todavía tenemos mucho por hacer. Sin embargo, hay políticos que la atacan, como Sagasti, que derogó la ley del régimen agrario, ¿no? Un falso valor que todavía circula ahí con su pañuelito, queriendo dársela de no sé qué. Un tipo absolutamente desastroso. La siguiente, por favor. Acá se resume todo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que necesitamos nosotros? Evidentemente necesitamos producir ingresos y servicios públicos. Para eso tenemos que invertir, y al invertir generamos producción y empleo, ¿no? ¿Y eso para qué? Para mejorar, por supuesto, esas brechas que se han quedado atracadas, que hablamos al principio. Mejorar la salud, ¿no? La educación, las infraestructuras y la tecnología. Y así evitaremos que nos dejen pobres para siempre. Y acá hay un tema clave que tú estás tocando, que es la productividad. Porque algunos dicen, no, estamos creciendo. No es simplemente crecer o producir, sino producir más por cada unidad de trabajo. Claro. Y eso está definiendo si un país es pobre o es un país atrasado. Claro. Y ese es el reto que nosotros tenemos entre manos. ¿Cómo producimos más riqueza a mayor velocidad? Así es. No, y otra cosa que por ahí se dice mucho es que nuestras pymes tienen muy baja productividad. Y yo siempre digo, ¿qué nivel de productividad tendrían si es que no tuvieran que pagar coimas a los municipales? Si es que no tuvieran que pagar trámites y qué sé yo, si es que no tuvieran que pagar esta coerción de los delincuentes que les exigen cupos, ¿no? Si no tuvieran que pagar intereses en la banca informal, ilegal, de 500% al año, ¿no? Ellos son muy productivos. Si no tuvieran que malgastar tantas horas, hombre, de su vida para moverse, trabajar. En transporte. Así es. Si tú eliminas todo eso, si tú mejoras esas cosas, esa gente va a ser mucho más productiva, ¿no? Y va a poder acumular más. Aún así, se ha producido en los últimos 25 o 30 años cosas increíbles. Hace poco estuvo por acá una amiga griega, Elena Panaritis, que estuvo desde los 90, al principio de los 90, acá viendo el tema de propiedad, de formalización de la propiedad con el Banco Mundial y varios proyectos. Yo tuve contacto con ella y vino al Perú hace unos cuantos meses y llamó a la gente que ella conocía en la zona de Huaycán. Entonces le dicen, bueno, reunámonos para conversar. Y ella pregunta, bueno, ¿y dónde nos vamos a reunir? Le dicen, en la Plaza de Armas. ¿Pero para qué vamos a ir al centro de Lima?, dice ella. No, acá tenemos Plaza de Armas, ¿no? O sea, todo ha cambiado. Y fue a contactarse con esta gente, y efectivamente comprobó cómo han acumulado patrimonio. Gente que no tenía dónde caerse muerta, hoy día tiene propiedades.
y han acumulado patrimonio a pesar de pagar intereses usureros a la banca ilegal, a pesar de las coimas y de los cupos. Esa gente es una maravilla, esa es otra fortaleza del Perú. Ese país maravilloso que es el emprendedor que sale adelante sin esperar absolutamente nada de papá gobierno. Así es. La siguiente, por favor. Pero lamentablemente pues, hay gente que quiere tirarse el Perú abajo, ¿no? Y lo han venido haciendo, especialmente desde el 2011, en que... 2011, con la entrada de Humala al gobierno, que entró con este pernicioso Xiomi Lerner, que se tiró Conga, ayudó a que desaparezca el proyecto de Conga, y por supuesto con el aval de Vargas Llosa, ¿no? Que cuando llega al Perú unos meses antes, un día de gloria, con el Nobel bajo el brazo, en lugar de salir con algo bueno y sano, ¿no? Y lo primero que dice es que teníamos que elegir entre el cáncer y el SIDA, ¿no? Entonces él hizo este pacto con Humala, ¿no? Y claro, Humala no tiró una bomba atómica, ¿no? Pero sí nos mató por la picada de millones de mosquitos. Como dijo en un programa de televisión con Jaime Altaz justamente, el vicepresidente de la Sociedad de Industrias entonces, muy interesante, Humala impregnó el Estado de gente anti-inversión privada, de gente antimoderna, ¿no? Y hasta ahora están esas costras terribles que no se pueden resolver cambiando un ministro, ¿no? Esa gente se tiró el Perú abajo y han paralizado una serie de cosas. Hoy día, si no hubiéramos tenido esos procesos perversos, estaríamos en una situación absolutamente diferente. Ahí fue cuando comenzó el decrecimiento de la tasa de crecimiento potencial de la economía. Todo, ahí se en paró la todo. Época de Alan, nosotros estábamos con una tasa de crecimiento potencial, era 5.8%, 6%, sí, claro. Y ahora estamos con una tasa miserable que ni siquiera permite ponernos al día con esos jóvenes que ingresan al mercado laboral y no tienen oportunidades. No tienen. Y lo vemos acá, ¿no? El 2011 se produce un punto La línea azul es Chile, la roja es Perú. Seguía creciendo sus exploraciones mineras, nosotros, ¡tac!, las paramos, ¿no? Es un gráfico que hizo Carranza. El siguiente, por favor. Y mira cómo han sido estos años, ¿no? Tuvimos, hasta antes del 2011, crecimiento, desde el 2011 en adelante la frenada, luego el estancamiento y finalmente este caos en el que estamos ahora, ¿no? Este es un gráfico que muestra en términos de... El PBI, la evolución del PBI. ¿No es cierto? Lo que ha pasado en los últimos 30 años. La siguiente, por favor. Y acá están los responsables, ¿no? Que han estado detrás de este gran desastre, ¿no? Sin crecimiento, por supuesto, hay más pobreza, y acá estamos mostrando otra vez. La línea roja es la pobreza extrema, la línea azul es la pobreza total, ¿no? Que ha vuelto a subir después de haber estado en 20%, ¿no? Y habíamos tenido ese gran éxito de bajarla desde 60%. La siguiente, por favor. Y por supuesto ya está otra vez este tema de que nuestros jóvenes se quieren ir, los peruanos se quieren ir. Y se han ido. Por supuesto, los jóvenes más preparados, capacitados han buscado 4 millones de peruanos están afuera, ¿no? Han salido el último año 400.000 peruanos, ¿no? Y cada vez es más los que se quieren ir, ¿no? Eso es la peor tragedia que puede pasar. Muchos economistas hablan de la fuga de capitales, pero mucho más importante es el capital humano. El capital humano. La siguiente, por favor. Sin embargo, como dijimos al principio, el Perú vale la pena y tenemos que pelearla. Y es muy fácil enderezar este país porque es muy fértil. Con la gente que tenemos, con los recursos que tenemos, con las oportunidades que nos da el mundo, porque como hemos comentado, la riqueza viene de afuera. Solo tenemos que hacer las cosas medianamente bien para mejorar la vida de toda nuestra población. La siguiente. Para eso necesitamos pues ser realistas, ¿no? Nada de efectos mágicos, ¿no? Realismo, enfoque y sobre todo habiendo estas amenazas a nuestras riquezas, como hemos hablado de la agroexportación, de la minería, la sustitución de materiales, etcétera, sentido de urgencia.
No podemos dormirnos en los laureles. Estos no son recursos eternos, renovables. Y van son a recursos que van a desaparecer porque van a perder su valor económico. Exacto. Punto. La vigencia del salitre, del guano de las islas, del caucho, pasó. Y no queremos seguir teniendo esos recursos que Así Dios es. nos ha dado ahí enterrados porque no generan valor. Exactamente. La siguiente, por favor. Hay pues una gran lección de la historia que tenemos que recoger, ¿no? Los ciudadanos más educados que conocen el mundo no pueden descuidarse nunca del quehacer cívico. No puedes dedicarte a gozar de lo que has podido acumular, de la tranquilidad que has podido lograr en tu vida personal o en la de tu familia y desentenderte de lo que ocurre en tu sociedad, ¿no? Si haces eso, pierdes. Y hemos tenido lecciones claras. Hace poco tuvimos lo de Trump en Estados Unidos, lo del Brexit en Inglaterra y acá con Humala. Nos descuidamos y empezó el camino de la regresión, ¿no? Entonces, por otro lado, un espacio que no ocupes, lo ocuparán otros, ¿no? Hoy día en el Perú, la minería ilegal tiene más claro su espacio de desarrollo potencial que la minería formal, ¿no? El país no apoya a la minería formal y está dejando que la minería ilegal, que es una mafia perversa, ocupe no solo un espacio económico muy grande. Ya estas actividades ilegales están produciendo 10.000 millones de dólares al año. Y están afectando incluso la estabilidad del Estado mismo con estas bandas transnacionales. Absolutamente. Que quieren socavar el poder del Estado en el uso de la fuerza. Ya, claro. Porque si hay algo que nosotros le dejamos al Estado, es el monopolio del uso de la fuerza para defendernos, para garantizar la seguridad. Y en muchos lugares, pues evidentemente estas mafias incluso están atentando porque hay un vacío, no hay presencia del Estado. Claro. Hemos dejado que ellos produzcan más, hemos dejado que ellos usen la fuerza y los ciudadanos que tengan que defenderse con efectos garantistas a los criminales los debilitas, o a la policía misma, ¿no? Has impedido que las empresas aporten a los partidos políticos o a las campañas electorales, pero permites, por supuesto, mafias transnacionales, que la transnacionales, minería ilegal y el contrabando y el narcotráfico financien a los políticos corruptos. Hoy día tenemos un presidente del Congreso asociado a estas actividades ilegales, ¿no? Entonces hemos dejado espacios que no podemos dejar, ¿no? Y ahí hay algo latente que trasluce y está en el cimiento de todas esas ideas, es la libertad. Porque en el mundo lo que ha demostrado la evidencia de la historia y la evidencia alrededor del mundo es que la libertad es el fundamento del progreso material y espiritual de las sociedades. Y por eso hay que preguntarle a estos hermanos equivocados, por llamarlo a los zurdos, muéstrenme un país, no dos, donde estas ideas hayan prosperado. No existe. No, y pues, por el contrario, los países donde ha prosperado la libertad y la política y económica son los países donde la gente es más feliz, más próspera. En La Patria publicamos hace un año un libro de Félix Álvarez, Extraordinario. que se llama El fracaso del socialismo en todo el mundo. No hay efectivamente una experiencia exitosa del socialismo. Pero además hay algo más. Hoy día, en los últimos años, el socialismo en América Latina se ha asociado y vinculado con las actividades delincuenciales, criminales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el contrabando, el tráfico de personas. La trata de personas, ¿no? La izquierda latinoamericana y la izquierda peruana está íntimamente asociada a las actividades criminales. Entonces es algo que tenemos que desterrar como sea. Necesitamos buenos izquierdistas. No tenemos ni uno hoy día. La siguiente, por favor. Evidentemente el Perú vale la pena. Hay que pelear. Yo creo que así como lo enderezamos con las grandes reformas de los 90, lo podemos volver a enderezar y ser el ejemplo, ¿no?, de cómo se hacen las cosas. Hay algo muy bueno en la experiencia de Milei en Argentina, ¿no? Y hay algo también muy bueno, para mi modo de ver, en la presencia política de Elon Musk, ¿no?, que es un empresario
que va ya más allá de sus propósitos transformadores empresariales a intervenir en las cosas que suceden en su entorno, ¿no? Nos está demostrando... Ese artículo que has sacado hoy día es extraordinario. Nos está demostrando que todos tenemos que ocuparnos. Si no te ocupas, pierdes, ¿no? En fin, tenemos un país maravilloso, Pedro, y yo creo que hay que pelearla, pero entendiendo, tratando de entender un poco en qué situación estamos. Bueno, quizás ya entrando en profundidad, aprovechando ese arsenal de propuestas para combatir la pobreza que han desarrollado a través de este think tank Lampadia, tú, Jaime, y esos peruanos patriotas y colaboradores. Uno de los pilares justamente de la productividad y de la competitividad de un país es el Estado, el rol que el Estado juega. Y eso es el pilar número 1, de acuerdo a los índices de competitividad. El pilar que define muchas cosas en el destino de un peruano o de un ciudadano, el aspecto institucional. Y desde el punto de vista económico, las instituciones no son solo las reglas formales, la ley, la constitución, sino también las costumbres, los valores. Y en ese sentido los peruanos tenemos valores muy importantes como la laboriosidad, el emprendedurismo, la solidaridad, pero también tenemos otro conjunto de valores como la impuntualidad, la informalidad, que atentan justamente contra el funcionamiento para generar riqueza. En términos específicos de la institucionalidad, hay que emprender una reforma del Estado. Y lo que hemos planteado, y coincidimos plenamente contigo y muchos amigos que defienden las ideas de la libertad, es que esa reforma del Estado tiene que venir de manera paralela a la reforma de la regionalización, que fue un verdadero desastre. Porque hoy en día en el Perú se gasta mal, y ni siquiera se gasta cuando hay un ingente ingreso de recursos fiscales que lamentablemente no llegan al poblador que necesita seguridad, justicia, salud, educación e infraestructura. ¿Cuáles crees tú podrían ser esos ejes para reformar el Estado, el pilar número 1 de la institucionalidad? Mira, yo de casualidad participé en el debate que hubo en el Congreso cuando se estaba viendo lo de la descentralización. Y yo hice ahí una propuesta, digamos, de la filosofía con la que teníamos que trabajar esto. Me acuerdo. Y traté de aclarar la diferencia entre descentralización y desconcentración, ¿ya? La desconcentración es llevar decisiones del centro a las regiones. Y la descentralización es permitir que la economía crezca en las regiones. Y comenté, esto fue el 2001, creo, 2002. Me recuerdo que incluso planteaste el cambio de sede del Poder Judicial. Claro, claro. Entonces yo decía, mira, ya el país se está descentralizando, porque al haber permitido que regrese la inversión privada, ¿no? ¿A dónde ha ido la inversión privada? A las regiones, ¿no? Las regiones se están desarrollando, están creciendo, está habiendo empleo, ¿no? Está cambiando todo. Lo que no ha cambiado es la presencia del Estado. Hay que desconcentrar al Estado. Entonces dije, yo lo que haría es llevar las cúpulas de las Fuerzas Armadas a Arequipa, ¿no? Las cúpulas del Poder Judicial. No porque eres arequipeño. No, es más sensible el sur, pues, claro, en términos de Fuerzas Armadas. Las cúpulas judiciales a Piura, ¿no? La Cámara de Diputados a Iquitos, la Cámara de Senadores a Cusco y el Tribunal de Garantías Constitucionales a Huancayo. Entonces tú desconcentras el Estado, ¿no? Tienes que hacer infraestructura, obligas a la gente que tienen que buscar cosas en el Estado que se muevan de aquí para allá, transformas, ¿no? el eje de decisiones del país, ¿no? Por supuesto, hubo gente ahí que estos políticos ingenuos e ignorantes y torpes que se burlaban, pero yo creo que es por ahí que tiene que ir la cosa, ¿no? Seguimos teniendo mucho acá y hemos regalado presupuestos inmensos a gobiernos no capacitados en las regiones. Yo como arequipeño tenemos todos el gen del descentralismo, ¿no? Pero lo que se ha hecho es crear feudos con presupuestos inmensos para que las mafias
corruptas capturen los recursos del Estado, ¿no? Y parte del tema tiene que ver también con la gerencia de los recursos del Estado. No. Y eso está íntimamente ligado a la meritocracia. Claro. Al tener un personal que, en primer lugar, tome conciencia que está ahí para servir al ciudadano, Y no para servirse. Por ejemplo, Fernando Sillonis, que escribe en La Padia, Sí. ha propuesto en La Padia varias veces, Sí. ¿no?, que lo que hay que hacer es crear autoridades autónomas, tipo Banco Central de Reserva, para el manejo del agua, para el manejo de la educación, para el manejo de la salud, ¿no? Yeah. No puede ser que tengas estas cosas sueltas, ¿no?, con servicios desastrosos. El Perú ha generado cualquier cantidad de recursos, cualquier cantidad de riqueza estos últimos 30 años. Recursos fiscales Y que ni en se qué- gastan o en- se gastan ah, en así es. monumento al órgano masculino. Y cómo han sido utilizados, ¿no?, por el Estado, ¿no? Entonces hay que pararlo drásticamente, Sí. ¿no? Igual es el tema del sistema judicial. No hay manera, ¿no?, de reformar el sistema judicial desde afuera, ¿no? No hay manera que desde adentro lo hagan. Entonces estás en una trampa que tienes que círculo resolver, vicioso. ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es generar una comisión de expertos que haga una propuesta, someterla bien explicada a un referéndum y presionar con los resultados de un referéndum, ¿no?, a una reforma, de tal manera que el Poder Judicial elija a esa comisión para hacer la reforma, ¿no?, con autoridad absoluta, ¿no?, y dar un paso adelante. Porque no podemos quedar entrampados, ¿no? El fiscal de la Nación sale todo orgulloso a defender su institución, Su feudo. que es un espanto, ¿no? Y acaba de explicarnos el presidente del Poder Judicial, ¿no?, que en los últimos meses se han liberado a 8,000, ¿no?, supuestos delincuentes capturados en flagrancia. Y ahí hay un tema interesantísimo que ha propuesto Jaime de Altaos en uno de los artículos de Alpade, que es justamente establecer estas estaciones de flagrancia. Por supuesto. Ese es un enfoque que coincide justamente con lo que hemos venido trabajando con muchos Y expertos, podría hacerse que es la fácilmente. transversalidad, en el sentido de que todos los que tienen que ver con un proceso o un servicio al Estado trabajen de manera coordinada. Y esas oficinas, nos la puedes resumir si quieres, básicamente juntar en la oficina de flagrancia al policía, al juez, al fiscal, inclusive a la entidad encargada del INPE, Sí, claro. del médico legista, de cromitólogo, El de costo manera que... está calculado, 1.800 Exacto. millones de soles, perfectamente manejable, pero en Y se reduce el tiempo. Claro. Hoy a mí me robaron el celular enfrente de la comisaría de San Isidro. Saqué. Entro a la comisaría. Disculpe, ¿me puede prestar un celular o un teléfono para bloquear mis cuentas? No. ¿Puede mirar las cámaras porque el ratero se ha ido ahorita, hace un rato? No, no tenemos cámaras. ¿No tienen cámaras? Sí, porque es la comisaría de San Isidro. Bueno, eso ha sido hace un mes. ¿Se hará algo? En cambio, con la propuesta de ustedes se reduce a 72 horas. Claro. Tantas Propuestas cosas como que esas. se pueden La hacer. transversalidad, por ¿No? ejemplo, en términos de las oficinas que hay en el Estado. ¿Cuánto nos dura un estudio de impacto ambiental? Los ministerios son enemigos entre sí. Energía y minas, enemigo de agricultura, enemigo del ambiente. Producción es enemigo de comercio exterior. Cultura es enemigo de energía y minas. O sea, ¿cómo podemos corregir eso? Justamente con un proceso de reingeniería Y algo que está nos detrás de permita, eso. entre otras cosas, acá acabo, lo que tú has propuesto, reducir los ministerios, pero con una propuesta integral. De modo que, por ejemplo, capital humano, lo que dijo Milei, se junte desde el vientre materno, porque un niño con un viceministerio de niñez y familia tendría la protección de su cerebro para que la anemia no lo predestine de por vida. Un viceministerio de salud, con buena salud, nos daría la posibilidad de que ese estudiante aproveche la educación con una educación
que tenga también un apoyo social para reinsertarlo en el empleo. Es decir, todo un ministerio de capital humano que genere peruanos productivos, no como ahora, con un ministerio de trabajo que es enemigo de la generación de trabajo. Entonces, este planteamiento, hacerlo a infraestructura, hacerlo a producción, nos permitiría ese proceso de reingeniería. Hemos adoptado pues las peores prácticas del peronismo, ¿no? Y las hemos metido en nuestras arterias, ¿no? Entonces nuestro Ministerio de Trabajo parece un ministerio argentino pre-Milei, ¿no? Y así, nuestros congresistas. Y lo que está detrás de esto es la ausencia de partidos políticos, ¿no? Porque si tú tienes buenos partidos políticos, estos partidos tienen que tener un conjunto de ideas, un conjunto de planes de gobierno, ¿no? Esquemas de gobierno coordinados, ¿no? Y bien estructurados, y por supuesto gente que pueda hacerse responsable de llevarlas adelante. Pero no tenemos partidos políticos, ¿no? Entonces lo que tenemos es estas colecciones de personas que de alguna manera se afilian en estas marcas, ¿no? Que son marcas más que partidos, ¿no? Y llegan al Congreso sin saber nada. Partidos combi, con tránsfugas, a ver que defienden cómo intereses desarrollan perversos. unas cuantas cositas, y por supuesto tenemos que ser justos. A pesar de que este Congreso es tan malo, han hecho varias cosas muy buenas, ¿no? Pero no es suficiente para lo que el Perú necesita. Entonces tenemos que reconstruir partidos políticos, y también para ello hay que buscar que el financiamiento del sector formal del país llegue a los partidos políticos. Esa es una reforma que no se ha llegado a hacer todavía. No podemos dejar el financiamiento de los partidos políticos en manos de la minería ilegal y el narcotráfico, ¿no? Otras esferas de incrementar la productividad, que es el factor clave para convertirnos en país desarrollado, es la infraestructura. El tercer pilar, las tecnologías de información. El cuarto fue la estabilidad macroeconómica, que la conseguimos con ese Banco Central de Reserva y esa política monetaria que nos ha garantizado la estabilidad en términos de inflación, pero lamentablemente en el término de la política fiscal estamos ya acercándonos peligrosamente a violar las propias leyes y las recomendaciones del Consejo Fiscal. Está también lo que tú mencionas, la política de una apertura del mercado, una política laboral que nos permita incentivar a la generación de trabajo, una política tributaria que no castigue al peruano, porque hoy en día el peruano está castigado, sobre todo el micro y pequeño, porque pretender que cumpla con esa norma tributaria lo llevaría simplemente al colapso. Y está, entre otras cosas, ese entorno para la innovación. Y lo último que tú ya has hecho referencia es justamente al tamaño de mercado, porque no es lo mismo producir para 33 millones de peruanos que para producir con miles de millones de consumidores que, gracias a Dios, hemos podido mantener como política de Estado con esos tratados de libre comercio. Entonces, todos estos elementos son fundamentales para volver al Perú en una potencia sudamericana. Esa apertura comercial fue un accidente divino, ¿no? Porque justo se produce acá, a pesar de que no había un apoyo político claro y los medios estaban muy en contra, ¿no? Incluso agricultores temían la apertura comercial porque dicen, van a acabar con la agricultura peruana. Claro, claro, y había mucha campaña en contra, ¿no? En los medios de comunicación era crítica total contra el tratado, el TLC con Estados Unidos. Al final se hizo una encuesta en que el 75% de la población estaba de acuerdo y a favor, ¿no? Pero esto justo se hizo, a pesar de estas dificultades, cuando la economía global generó espacios de desarrollo para nosotros, espacios para firmarse tratados que hoy día ya no se podrían firmar, ¿no? Espacios para facilitar, digamos, las inversiones, bajaron las tasas de interés, se facilitaron la inversión extranjera directa que vino al Perú y a otros países, la globalización y nuestras normas internas permitieron esta conjunción
que ha permitido que el Perú sea lo que es hoy día, una potencia agroexportadora, ¿no? Ahora, Con una institucionalidad de regulación comercial muy protectora de nuestros intereses. Ahora, esos factores fueron importantes, necesarios, pero no suficientes. No, no. Porque algunos pretenden echarle la culpa de la estabilidad macroeconómica a muchos de los males. Permitieron ayudar a que en el Perú no viviéramos los días de Alan II, con una hiperinflación catastrófica, con gobiernos que se endeudaban o gastaban indiscriminadamente. Fue un factor necesario, pero no suficiente. Y de ahí la necesidad de incidir en estos otros factores, instituciones, infraestructura, capital humano, etc. Ahora, en términos de acá al 2026, realistamente, ¿qué cosas crees tú podríamos emprender para estar por lo menos mal o preparados para ya lanzar al Perú a ese futuro glorioso que nos espera? Yo creo que es urgente permitir el financiamiento del sector formal a los partidos políticos. Creo que es urgente alentar las alianzas de partidos para evitar esta locura de tener, por ejemplo, bajando la valla electoral, bajando la valla, por supuesto, no como ahora que se castiga, o permitiendo que haya una alianza para la presidencia de la República y cada uno mantenga sus listas. En fin, diferentes fórmulas que se están planteando, ¿no? Creo que eso es esencial. Otras reformas, como la descentralización y todo lo demás, tienen que ser reformas de un gobierno nuevo, no son para ahora, ¿no? Para ahora sí creo que hay una cosa indispensable, que es el tema de seguridad, ¿no? Lo que está pasando desde Patás con la minería ilegal, que ya está por muchas partes del Perú, en que no hay autoridad, ¿no? Y si no nos damos cuenta que el peligro que esto significa, vamos a perder el Perú, ¿no? Estas mafias que además están asociadas con las izquierdas latinoamericanas que vienen desde Cuba, ¿no? Y Venezuela, ¿no? Pueden destruir para siempre el Perú. Entonces nuestra lucha número uno, por ahora, creo que tiene que ser destruir a esas mafias, sacarlas, ¿no? No puede ser. Hay un punto porque pasan, por ejemplo, todos los camiones que llevan minerales de la zona de Patás a las plantas. Un solo punto. Pero está la policía que no tiene capacidad de controlarlo, ¿no? Estas mafias tienen capacidad para coimear a cualquiera. Y hasta con armas de guerra. Pero por supuesto. Entonces, ¿qué necesitas? Creo yo. Necesitas militarizar, ¿no? Con un esquema como se ha hecho antes en el Perú, con la Marina, que cambia su personal, que son muy honestos, ¿no? Muy controlados, muy bien entrenados, pero necesitamos una fuerza muy sólida para parar este proceso, urgentemente. En términos de las reformas que nosotros podríamos iniciar, digamos, a partir del 2026, ¿por qué tipo de reformas tú crees que deberíamos empezar? Imagínate, ya salió un gobierno responsable, una alianza de partidos que ha antepuesto los intereses del país, que cree en la libertad política y la libertad económica. ¿Qué cosas deberíamos hacer inmediatamente para...? Yo creo que son básicamente dos. Todo el tema de descentralización, ¿no? Y el tema de los servicios públicos. No podemos seguir teniendo este esquema que no funciona. Hay que concentrar en autoridades autónomas las cosas más esenciales, como el tema de salud, el tema de educación, el tema del agua, ¿no? Estilo Banco Central, como propone Fernando Sillones. Creo que por ahí viene la base de lo que necesitamos. Y por supuesto permitir que el sector privado sea tomado como una clara opción política por el desarrollo y no como una amenaza de gordos panzones con puros, ¿no? que quieren aprovecharse de los pobres, que no es así. Ha sido duro y crudo, pero es la realidad. El Estado, por ejemplo, se mete en lo que no debe. Y el ejemplo más patético es el de Petropeor, una empresa estatal que año a año viene drenando recursos de todos los peruanos con el supuesto cuento de la empresa estratégica.
¿Cuál crees tú que debería ser el camino a seguir en términos de este lastre que cae sobre los peruanos con una de las gasolinas más caras del mundo y que lamentablemente nos impide destinar recursos para agua, desagüe, seguridad? Una de las primeras lecciones que yo tuve en los estudios de finanzas en Inglaterra fue: no pongas plata mala encima de plata buena, ¿no? O sea, ya no va, ¿no? Esto tiene que ser parado drásticamente. Los malos momentos hay que combatirlos con valentía, ¿no? Lo que ha pretendido hacer el gobierno de cambiar a los directores que están tratando de establecer un camino viable, ¿no? Es un horror. Y me parece que todavía la Presidente tiene la intención de sacar a los directores de Petroperú. Creo que ese ha sido uno de los elementos que ha hecho que le pidieran su renuncia al canciller, que hizo una magnífica gestión, aparte del tema venezolano, que es otro factor, ¿no? Entonces estamos a riesgo de que las cosas empeoren. Y para eso tenemos que fajarnos, tenemos que meternos. Entrar a la cancha política. Tenemos que ser como Elon Musk, adentro, en la cancha. Hay un conjunto de torpedos que suelta periódicamente o prácticamente todas las semanas, tanto el Congreso como el gobierno. ¿Cuáles crees tú podrían ser algunos de esos torpedos que habría que desactivar antes del 2026, si eso es posible? Bueno, yo creo que la solución adecuada de lo de Petroperú es clave, ¿no? Lo otro es el tema de la seguridad, ¿no? Hoy día tenemos el presidente del Congreso, Azarguana, que es un asociado de las actividades criminales, ilegales. Entonces yo creo que tenemos que presionarlo para que renuncie o censurarlo. Creo que esas son cosas que tenemos. Y ya lo último, en términos de la economía de acá al 2026, ¿será posible de una vez por todas desactivar, mejor dicho, activar Tía María y esos proyectos de la minería que podrían dar unas señales? Por supuesto, lo menos? Pero para eso lo primero que tiene que hacer el gobierno es explicarle a los ciudadanos de qué se trata, ¿no? Cuáles son los beneficios, cómo se controlan los costos, cómo se controlan los problemas, ¿no? Nunca han explicado nada, ningún gobierno explica nada. Y por supuesto los gremios empresariales también andan calladitos sin explicar nada. El pobre ciudadano no sabe de qué se trata. Y al contrario, la narrativa que predomina es la narrativa que trae el atraso, la miseria. Porque era patético, por ejemplo, el constatar que justamente la empresa minera había creado las condiciones apropiadas para que el agua que servía a los agricultores de Tambo sea agua pura, agua limpia y no agua con contenidos fecales como anteriormente operaba. No, los contenidos minerales, naturales que hoy día también tiene el Valle de Tambo, ¿no? Y por otro lado tienes el ejemplo de Cerro Verde en Arequipa. El río Chili de Arequipa es el único río limpio del Perú, ¿no? Un esfuerzo gratuito de la minería en Arequipa. En términos de combatir las ideas que traen el atraso, la miseria, ¿cómo crees que podríamos concretamente participar o invitar a los empresariados a participar activamente en defensa del Perú, que está ante esta amenaza de la izquierda nacional y transnacional? Bueno, mira, yo he criticado, por ejemplo, que algunos gremios hagan propuestas buenas, por supuesto, pues son gente que sabe lo que se necesita, pero a puerta cerrada al gobierno. Estas propuestas tienen que ser presentadas a la ciudadanía, tienen que ser socializadas. Nada de hablar a puerta cerrada con una autoridad, ¿no? Hay que hablar con los ciudadanos. Y hay que hacer una labor docente. Una vez que los ciudadanos entiendan, hacemos el sándwich entre las buenas ideas y los ciudadanos y apretamos al gobierno para que no tenga escape. Extraordinario. Va a ser un privilegio volver a tenerte acá, Pablo, gracias, porque creo que lo que tú aportas desde la Amparia conjuntamente con Jaime es una labor patriota de defensa irrestricta de la libertad política y la libertad económica. Por eso decimos, ¡viva la libertad! ¡Viva el Perú! Gracias, Pablo. Vivan, vivan. Gracias, Pedro.